revés. Más por aquí. Como por ahí, ok. Ahí creo que no se deberían de caer. Yo debería estar como por acá. Por ahí. Ok. Esto es lo único que ustedes tienen que ver. De hecho se sigue viendo el video. Ahí. ¿Me voy a poner acá? Lo único que ustedes tienen que ver es esto. Así que miren, ustedes vean esto, todo bien. De hecho veo que los puedo cambiar de lugar porque no me gusta para nada que estén acá. Chicos, no me ven la cara, pero bueno, eso es lo que menos nos importa. Ahora lo que voy a hacer es que si me ven la cara, descubro esto. Entonces se ven, esta es la única manera. Me van así, cambio de opinión. Lo que vamos a hacer mejor va a ser, no lo vamos a hacer clear, porque tengo muy poquitita de mostrar cuánta clear tengo. No puedo abrir esto. Ahí que se me ve que dice Oriana de Gona Super. Ok, ahí está saliendo. Así que voy a sacar todo y de paso les muestro cuánto clear tengo. La clear que tengo es la Elmer's. La tengo como por acá. Ahí, pero bueno, no la quiero gastar porque ustedes saben cómo yo soy con el tema de las plásticos. Las vamos a traer un poquitito más para acá y la vamos a enfocar más en esto. Ahí está, así que voy a terminar de sacar. No se puede abrir. No sé si se dieron cuenta. Creo que te puse mucho contraste. No, si no ven. Es que si no ven. Bueno, ahora voy a intentar solucionar todos los temas. Ok chicos, ya pude vaciar la plasticola. Ahora no tengo agua acá como para echarle, pero le vamos a poner colorante. Díganme qué color elegimos, lo que les voy a estar diciendo. Igual bueno, cuando ya esté ya va a estar hecho el slime, pero coméntenme igual, que me encanta saber sus opiniones. Y coméntenme su color favorito. Bueno, mi color favorito es este, que es el violetita. Entonces les voy a dar a elegir entre violeta, ya que es mi color favorito. Se los voy a sacar para que lo vean de un tono más vibrante, miren. De hecho ahí, esperen que les voy a poner la completa iluminación a esto. Por ahí, que es este violetita. Se me van a caer, no se caigan. Este violetita. No sé, ahí está. Este violeta, opción número 1. Ay, casi digo todo. Opción número 2. Otra vez también. Opción número 3. Es un turquesito. Ese turquesa troca. No se ve nada. Bueno, dice turquesa. Oh, no, la verdad no, porque no tengo casi nada. Díganme en los comentarios. Ah, o este. Yo creo que con alma y vida. Yo creo que voy a elegir este. Este tiene un olor a pintura súper fuerte. Este es rosa fluo. Coño. Es rosa fluo. No sé si se ve ahí. Este rosa fluo. Así que yo creo que vamos a estar usando este rosa fluo. Vamos a agarrar nuestro bowl. Vamos a vertirle. Todo esto obviamente después lo voy a tirar. Me encantaría que YouTube pudiera transmitir olores. O sea, además de que se enamore, ¿no? Pero, ¿vieron cuando estás en una construcción? La construcción no, una pinturería que está llena de olor a pintura. Bueno, algo así es esto. Así que ahora les voy a estar mostrando. Ah, qué tal si cambio, ¿no? Tipo de que se va a caer. Que caigan. Quiero poner la total iluminación aquí. Iluminar como que por aquí. Ustedes ubicarlos por ahí. Y yo acercar esto por acá. Miren, ¿ven cómo va quedando? ¿Ven cómo va quedando? Ok, esto ya está quedando.
ven cómo queda, que va quedando ahí súper, tiene un pelo, me quiero matar, y como, no, está archi mega enroscado, chicos. No, está pegado. Ahí salió el pelístico. Está por aquí. Si saben de qué libro es, porque que dice pelístico y todo eso, bueno, díganlo en los comentarios. Ahora llegó la parte del glitter. Vamos a volver a dejar esto a un lado. Polvillón y todos mis glitters. No les muestro el activador, ni lo saqué. Tengo, les voy a mostrar todos los que tengo, después les voy a dar las opciones. Tengo, esperen, vamos a apagar un poquito esto. De hecho, lo vamos a apagar. De hecho, miren, es un conejito de larga luz. Está genial. Lo vamos a poner como por ahí. Tenemos este que de hecho es un plateado que casi no tiene. Tenemos este doradístico. Tenemos, no, este vamos a representar. Tenemos rojito. Yo de paso voy a ir pensando cuál puede combinar. Es este violetita. Este, bueno, es el mismo violeta. Este que es un violetita más oscurito. No sé si lo pueden ver como por ahí. Uno más un marroncito. Otro violetita. Celeste manzana. Celeste árbol. Bueno, por lo menos me dijeron que en la tienda, negocio, local, lo que sea. Este era rosa. Este es azul. Este es turquesa. Ay, que se pegó una cosita. Este. Amarrito. Naranja. Y este que es mi favorito. Es porque es la combinación de todos los que me fueron asombrando. O saben que ustedes cuando pintan le ponen plasticola a una agenda. X cosa le ponen plasticola o silicona, lo que sea. Y le empiezan a echar un purpurina, brillantina, lo que sea. Lo empiezan a echar y bueno, hay partes que sobran. Yo los metí en el mismo tarrito y los puse. Así que vamos a estar utilizando este. Lo cual me encanta. Ven cómo cae. Uy, tampoco me lo quiero gastar mucho porque obviamente no tengo mucho. Pero miren, quiero que vean cómo queda. Miren esto. Oh my god. Sé que ni se los estoy mostrando, pero tienen que verlo rápido. Vamos en el video. My god. Digo rápido porque a veces me cae. Vamos a mezclar. Una vez que esté todo muy bien integrado, vuelvo y le ponemos el activador. Yo lo estuve mezclando como 10-15 minutos. Quedan partecitas blancas y brillantina sin integrar. Es que como no se puede. Miren, de hecho, ustedes no lo pueden ver, pero miren. No, casi tiró todo, miren. Ahí está. Ya está la mayoría todo integrado, pero hay partecitas secas que se secaron del tiempo que pasó, porque recuerden que esto es plasticola o brillantina sin integrar, pero créanme que estoy reuniendo hace mínimo o fácil 10-15 minutos. Y hay partes que ya están viendo, no escuchan. Miren, de hecho se lo voy a mostrar por acá. Exactamente. Son cosas que ya están pegadas, pero bueno, no importa. Le echamos activador y listo. Yo tengo mi Ariel acá, que es el que usamos en casi todos los videos. Yo lo metí acá, que es un frasco de plasticola viejo, que ya no tiene, obviamente. Lo lavé súper bien. Si van a hacer esto, lávenlo muy bien, porque si no se les va a hacer slime dentro del tarro y lo van a tener que tirar. Créanme, ya me pasó como 3 veces eso. Y créanme que no es muy lindo. Me pasé de activador. Sí, me pasé de activador. Yo me di cuenta por la consistencia. Y stop, creo que me pasé con plasticala, pero bueno, ¿a quién le importa? ¿Y saben por qué? ¿De qué serie es la que hablan así con muchas R's? Díganme en los comentarios. Las próximas suben en WhatsApp. A ver, lo voy a ver. Bueno, chicos. Bueno, el mensaje era de mi BFF. De hecho, si saben quién es mi BFF, que en un video le hice una broma. Ella no lo sabe porque la mayoría de las veces no revisa mi canal. Solamente revisa cuando le aviso que no hay video. Porque su celular no tiene YouTube, como quien dice. Y no puede, no puede hacer nada con YouTube porque casi no tiene YouTube. Lo desinstaló porque no es algo mucho que le importe. Entonces
está suscrita al canal de la hermana, pero bueno, la hermana no la deja activar notificaciones. Entonces yo le dice, ay no, video. Entonces ella va al celular de la hermana y le dice, ¿puedo ver el video de Cami? O sea, yo soy Cami. Ay, chicos, mi mamá me va a matar. No, y eso encima todavía no está. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Viejo, me manché. Ay, Dios, chicos, esto está saliendo mal. De hecho, el título de este video va a ser Slime sale mal. Vamos a echar un poquito. Si estoy haciendo alto, me enjunge. Nada, espero que no estés viendo este video. Y si lo estás viendo, te quiero dedicar disculpas. Y bueno, sobre todo que no me mates. Quiero vivir un par de días más. Arre. No, bueno, igual mi mamá no se va a enojar tanto. Quiero creer. Pero bueno, no sé si están pudiendo ver, pero... Ay, está saliendo. Está quedando todo. Está quedando todo ajabonado. No, yo no quería tocar el slime. O sea, sí, lo iba a tener que tocar. Pero no lo quería tocar de tan temprano momento. Bueno, yo creo que lo voy a dejar para cuando esté hecho el slime grande, que es el que tenemos por acá. Escuché un ruido raro, pero no. Estoy sola en mi pieza, solo en mi casa. Por eso digo que mi mamá no lo ve, si no se me estaría escuchando. No, igual mi mamá no me va a matar. Igual mi mamá nunca ve todos los videos enteros, simplemente ve los primeros 10, no, primeros 8 o 7 minutos por lo general. Como mucho, mira, 10, como mucho, pero le voy a decir que pues que no lo vea hasta el final. O si no, mientras la estoy mirando, mientras cuando esté cerca del momento, la interrumpo y listo. Pero bueno, ya salió un montón. Ah, sí, se pongo la mano, no pueden ver, ¿no? Inteligente que soy. Miren todo el slime que se me cayó. Bueno, por suerte esta parte ya está hecha. No, encima la volví a pegar. No, bueno, pero ya no salen. Ya sale, digo. Ya quedó. Ya no quedó nada. De hecho quedó la mojadito, pero bueno, por todo el aire. Si están, díganme los youtubers que están ahí escuchando de fondo. Si los canto, bueno, ya fue, vamos a meter la mano. Pues porque sí. Como ustedes saben, o si tal vez no, se van a enterar entrando ahora. Yo grabo los videos cuando estoy sola en mi casa, porque me siento con total libertad de poder hablar fuerte. Bueno, igual hablo medio bajito, porque en ese momento son las 1 de la mañana, creo. En realidad ahora no estoy sola, ahora estoy con mis papás. Mi papá se está como que durmiendo. Ahora les voy a mostrar afuera. Ay, chis. Ahora les voy a estar mostrando afuera para que me crean que es de noche. No tengo ningún reloj acá porque esta pieza está medio construida. O sea, le faltan detalles, le falta la cama, por ejemplo, que está en otra pieza, está en otra habitación. Pero les voy a mostrar. No tengo hora y tampoco tengo que bajar 3 pisos para ver la hora. No sé, tengo hasta la pieza de mis papás. Porque mi pieza tampoco... Bueno, esta es mi pieza, de hecho. Mi habitación, mi cuarto, como le quieran llamar. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar. Y entonces, como no tengo ganas de bajar, se les voy a mostrar y que va a quedar todo en ustedes en creerme o no ver. Pero bueno, vamos a volver cuando el slime ya esté más o menos hecho y no tan pegajoso. Chicos, miren, el slime ya está quedando. Ya está mejor, hace como media hora que lo estoy amasando. O sea, despegar todo lo que nos queda. Pero bueno, voy a dejar el slime por acá y me voy a ir al baño. Entonces me voy a despegar todo y volver a lavar las manos. Primero no, obviamente, porque siempre lavadora de manos, nunca lavadora de manos. Así que ahí vengo. Hola chicos, no soy Cami, solamente me van a poder ver la cara, me van a poder ver hasta acá, porque todavía no quiero revelar mi identidad. Pero soy muy parecida a Cami, soy idéntica, porque claramente soy la gemela. Ahora Cami está en el baño, acá está su horrendo slime. No me gusta, pero para nada, el slime me da asquito. Yo recién vengo a hacer arena cinética, así que si me quieren ver más por acá, díganlo en los comentarios. Pongan hashtag Cami.exe, que es mi nuevo nombre. Mi nombre. Yo me llamo exactamente igual que ella.
pero decidí ponerme exe. Así que comenten todos hashtag cami.exe y les haré un video mío haciendo este moco horrible. Hola chicos, volví del baño. Esperen, ¿yo dejé el slime acá o acá? Acá está, acá, no pueden ver, acá está, ahí. Así que por favor retrocedan el video y díganme dónde lo dejé, si acá, que se veía, creo que estaba por acá. No, de hecho estaba por acá que se veía el slime, que pues eso será así. Bueno, no sé, díganme en los comentarios, retrocedan el video, díganme. Bueno, yo creo que este slime ya está como para finalizar el video. Pero antes de finalizar el video quiero probar un experimento rarito. Mientras no muera, ahí se ve. Ahí, díganme si vieron. De hecho los voy a dejar por ahí. Vea más esto. A ver. No, con el Ariel no se pega. En la parte que tiene Ariel no se pega. En la parte que no tiene Ariel tampoco, porque tiene Ariel el mismo slime. Pero vamos a sacar todo el Ariel y de mientras les digo, de mientras voy a mandar los saluditos que me estuvieron pidiendo en mis últimos videos. A ver. Los saluditos, me voy a memorizar algunos. Los saluditos que estuve memorizando son para Valentina-Rojas. El próximo saludito es para cami.exe. Pero no se tiene nada raro, o sea, ¿quién no se puede llamar como yo? Hay muchas Camilas en el mundo. Pero ¿por qué exe? O sea, ¿no? Qué raro que sea exe. El próximo saludito es para Lisandra.xxx. Estos son dos saluditos de Instagram, de hecho, no lo avisé, pero vamos a mandar un hito más. Y ya les cuento. El último, ay, es que no se escucha, mañana se le va a pasar. El próximo saludito y el último del día de hoy es para leslie.yan.com. Es una cuenta medio rarita, todos ellos los voy a estar siguiendo. Así que vamos a poner un poquitito porque me gustó este de acá. Así que la dinámica es así. Yo voy a estar haciendo hasta el 1 de septiembre en todos mis videos de este canal, tanto del otro canal que lo van a poder encontrar en la descripción, tanto en mi Instagram como en mi TikTok, como en mi live de mi caso de lámpara. Voy a estar haciendo esta dinámica de agarrar a 4 de ustedes. Estos son de Instagram, el video que sigue pueden ser de TikTok, otros de like, otros de mi otro canal, no se sabe, otros de YouTube, de hecho. Así que díganme su Instagram, su like, su TikTok. No tengo ni Facebook ni Twitter, pero los voy a estar saludando igual si ustedes quieran. Bueno, eso. También recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, que me encuentran como Camila Verde 2008. También pueden seguir a mis gatos, que lo encuentran como los gatos son hermanos, con guión bajo en todas las partes que quería espacios, a los guión bajo gatos, guión bajo son, guión bajo hermanos. También me pueden seguir en mi Snapchat como Lourdes y Blas y todo junto. También me pueden seguir en TikTok como cami.l. También me pueden encontrar en live como Camila Verde con doble S al final, todo en mayúscula. También me pueden encontrar en Pinterest como cami.kion. ¿Qué fue eso? Como cami.l-, creo que no dije la L, cami, como mi TikTok. I am cami.l y termina en guión, medio. O guión bajo, no sé. Lo voy a estar dejando perfectamente en la descripción. Así que de todas estas redes los voy a estar siguiendo. A mí me llega una notificación de like. Así que todas estas redes los voy a estar siguiendo, los voy a estar stalkeando y los voy a estar saludando. Así que bueno, eso. Mientras yo me despido acá con el slime cístico que hicimos. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar muchos likes, de comentar y de suscribirse al canal. También les dejo en todas mis redes sociales, que ya se las dije recién, pero igual se las van a encontrar en la descripción del video. Suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, darle a todas. Eso te va a avisar YouTube cada vez que yo suba un nuevo video. Suscribirte al canal de Camila y más que hiciste, suscribirte a Camila Verde Vlog, que es mi otro canal. También suscribirte, activar la campanita, darle a todas.
También, además, lo que puedes hacer es seguirme en todas mis redes sociales. Y ahí, solamente si me seguís, vas a recibir el saludito. Si no, no lo vas a recibir. Creo que no tengo nada más para decir. Bueno, recuerden suscribirse, darle like, que si llegamos a X meta de likes, que las voy a estar dejando en la descripción la meta, voy a estar haciendo un sorteo. De hecho, esa meta van a ser 30 likes. Si este video llega a 30 likes, voy a estar haciendo mi último video. De hecho, les voy a hacer alto spawn. Mi último video de Camila Lourdes Vlogs, una mini película que hicimos con unos amigos, así que la pueden ir a ver ya. Está muy genial, así que recuerden darle like, suscribirse a este canal. Y si quieren la segunda parte, tenemos que llegar entre 7 y 8 likes. Ahí ya somos 58, así que pónganse las pilas, que pronto les voy a estar dejando más metas como 30, 80 no puedo tener millones, pero 20, 10. Así que todos pónganse las pilas para empezar a seguir. Y bueno, porque si llegamos a todas las metas y cuando lleguemos a los 100 voy a estar haciendo un sorteo, cuando lleguemos a los 100 likes. Bye. No quiero decirles algo. Recuerden seguir a mi hermana gemela en todas sus redes y seguir a sus gatos. La van a poder encontrar en la descripción del video. Y si quieren que revele mi cara, igual es la misma que la de Cami, pero si quieren que revele mi cara, este video tiene que llegar mínimo a 30 likes. Adiós. No soy fácil de entender.